de mercados, de productos, prácticamente fijaban el precio de las cosas ellos mismos. Estoy hablando solo del sector privado, es decir, que ni siquiera me he metido, empezado a pensar en la educación del enigmáticamente rentable. Esto sí me encanta. Esto me va a permitir, me van a disculpar, leer cositas del propio Moisés Naím, ¿no? Dice Naím, entre otras cosas, es imposible determinar con precisión el nivel de rentabilidad del sector privado nacional, ¿no? Y es porque las propias empresas nunca revelan exactamente sus cuentas, ¿sí? Exactamente cuánto ganan. Ustedes pueden empezar a hacer las conexiones con lo que estamos viviendo o el rey de la eficiencia, el grupo Colapso. Dice Moisés Naím, esta reticencia a divulgar los niveles de rentabilidad se basa, por supuesto, en la premisa de que estos serán considerados demasiado elevados y que, por lo tanto, suplidores, clientes, sindicatos, la opinión pública y, sobre todo, el gobierno reaccionarán intentando disminuirlos y obtener más beneficios para sí. A su vez, esto también tiene mucho que ver con el hecho de que con frecuencia en Venezuela la rentabilidad se tiende a evaluar con criterios moralistas. Dicen Naím, ¿no? Que es malo, que es muy rico. Es una trampa, justamente siento yo, del propio que nos está atendiendo, como lo que hacía Arturo García cuando nos echó la culpa a todos los venezolanos de que habíamos botado el petróleo, que no lo habíamos tentado. Y él era el que estaba en el gobierno durante mucho tiempo, él era el que era parte del sector privado y él era el que tomaba las decisiones, pero la culpa es de nosotros. Esto me llama la atención nada más por una pequeña cosita que quiero comentar. Este señor está hablando del 85, por ejemplo, creo entender, que ustedes me corregirán, que el CENIAT como tal, es decir, cuando el Estado venezolano decidió ponerse serio a cobrar impuestos, es una cosa muy reciente, creo que además de los 90, ¿no? Entonces yo podría también generalizar como que para este momento en que él está hablando, el 85, haciendo una evaluación de todo el previo siglo XX, el sector privado tiene que pagar impuestos, nunca. Y siento yo, que una cosa que hay que adelantar es que lo tienen muy bravos es que lo empezamos a cobrar impuestos. O sea, como nunca se acostumbraron a eso, siendo ellos capitalistas, entendiendo que esa es parte de la dinámica de la riqueza de una nación, pues simplemente se niegan a eso. Eso creo que lo puede vivir cualquiera. O sea, cada vez que vas a un médico te cobran y no te dan factura, uno se tiene que poner para darme la factura. No te digo yo ir a un taller mecánico o comprar lo que sea. Simplemente no quieres pagar impuestos en las narices de todo el mundo, ¿no? Y todos caemos en eso. Esto cuando uno lo piensa en términos macro, vende la vuelta. O sea, ¿qué significa? ¿No? Y de cara al sector privado. Entonces, esto sí es verdad que son enigmáticamente rentables, es una característica muy importante de todos los sectores, ¿no? Lo importante también es leer cómo justifican, el por qué, cómo lo justifican, ¿no? O sea, más siempre hay un discurso de la eficiencia. Pedro Tinoco en los años 60 lo hacía, creo que le paró una reforma tributaria a Raúl León con el cuento de que para qué le vamos a pagar más impuestos al Estado venezolano cuando lo que hace es el Partido de Acción Democrática regalárselo a la gente y malbaratarlo, ¿no? La burocracia, el cuento de la burocracia, del Estado ineficiente. ¿Para qué voy a pagar impuestos si esta gente lo que hace es votar? Ahorita sería la cosa, pero si esto va para las políticas sociales, a la misión, ¿pero para qué? ¿Para qué voy a pagar impuestos? Eso es una cosa que es que el sector privado nunca se ha metido en esta dinámica y todos tenemos que empezar a pensar en ello. Después volveré sobre Pedro Tinoco y esto de este episodio de los años 60 de la reforma tributaria, porque es que prosigo. Esto de las empresas, la característica de que se les caracteriza como domésticas, ¿okay? Leo otra vez a Moisés Naím. Las empresas venezolanas han evidenciado hasta ahora una incapacidad casi congénita para vender sus productos y servicios fuera del país. O sea, que siempre están en este mercado que ellos dicen que además es muy pequeño. Siendo pequeño, además lo que están diciendo es que ni siquiera pueden con este mercado, ¿no? Entonces, por eso son, diciéndolo, vulgarizándolo, son bodegas gigantes. Entonces, pareciera que se administran así, en este sentido de que son domésticas, ¿no? Muy diversificadas.
esto sí llama la atención y tiene que ver con lo de los grupos económicos, por la característica de nuestro devenir económico contemporáneo, la presencia gigantesca de la renta petrolera y el papel que va a tener el Estado. Eso permitió que estas empresas privadas empezaran a brincar de un sector a otro y empezaron a meterse en muchos sectores, ¿no? Uno después va a ver por las características de los grupos económicos que fueron pocas los grupos que llegaron a ser bastante diversificados y exitosos. El caso de los Volmer y Zuluaga es el más específico. Pero eso hace que, por ejemplo, un grupo económico, al meterse en varios asuntos, sea poco eficiente. Pero en vez de meterse en un asunto que lo trabaja bien, ¿sí? En un sector, que sería eso lo más claro. El ser muy diversificada también se facilitó por el asunto de la renta petrolera, en que el Estado siempre estaba tratando de impulsar la economía y lo que hacía era darle plata a los sectores privados para que se metieran en varios sectores que empezaron a presentar problemas. La política de sustitución de importación. Entonces se metían en eso y si empezaste con azúcar, de repente empezabas a hacer partes de carro. Y que tiene que ver una cosa con la otra, es un problema, ¿no? Esto también me encanta, la otra característica, son endeudadas, ¿ok? Y esto tiene que ver con lo anterior, las empresas privadas venezolanas, ¿ok? Vuelvo a leer a Moisés Naín, me permite. Dice Naín: el surgimiento de una estructura financiera interna en la cual los fondos aportados a la firma por terceros, es decir, bancos privados, proveedores y entes públicos, tienden a exceder notablemente los fondos propios aportados por los accionistas. Digamos que en términos generales, en toda empresa privada capitalista, los capitalistas nunca arriesgan su dinero, más que arriesgar el de los demás. O sea, por eso es una maravilla tener un banco, ¿no? O ser banquero, porque esa plata no es tuya, es de todos los necios que viven abriendo cuentas ahí, y el banco lo que hace es mover todo ese poco de plata. Pero eso, si bien pareciera que es un principio a nivel general en la dinámica capitalista, en el caso venezolano es demasiado característico, ¿okay? De todas las empresas, insisto, lo está diciendo el IESA, lo dijo el IESA en el año 85. Dicen ahí, lo que sí resulta característico es que entre nuestras empresas el refinanciamiento de sus deudas, en vez de ser un hecho esporádico, se haya transformado en un proceso permanente. Siempre están endeudados, ¿okay? Pero como no rinden cuentas porque son enigmáticamente rentables, al final no lo sabemos, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque además ahora que tenemos un CENIAC que crece cada vez más, tiene cada vez más edificios, ese CENIAC nos tiene que empezar a dar información importante en algún momento, ¿no? Digo eso como gente, como historiador que en el futuro va a tener que buscar información, tendría que darlo, pues está obligado a dar ese tipo de información, ¿no? Deudas familiares, esto sí creo que está como muy claro, también se da dentro de la dinámica capitalista en general, de que bueno, muchas empresas privadas tienden a hacer a partir de la familia. El caso es que eso es una característica, o fue una característica demasiado grande en el caso venezolano, ¿okay? Que una familia creaba una empresa, y cuando digo esto además es que su junta directiva estaba conformada por familiares, ¿no? Y sobre esto también sale un problema que lo ha apuntado Domingo Alberto Rangel, pero lo está diciendo en este caso el IESA. El problema con la familia es que a veces, eso lo sabe todo el mundo, dentro de la familia es una maravilla, porque hay gente que no sirve para nada. Pero bueno, pues tu familia. El caso dramático de esto sería que el Grupo Económico Mendoza, ¿no? Don Eugenio Mendoza, se muere él y el hijo vota absolutamente todo. Por la resistencia también a cambiar y renovarse en sus formas y manejos de la propia industria, por negarse a meter gente fuera de la familia. Claro, esto de que los grupos de las empresas sean familiares, también lo que nos explica es cómo los grupos están totalmente interrelacionados. Le pongo un ejemplo, que todo el mundo lo sabe, pero a veces se le olvida. Pregúntense cómo se llama la esposa de Diego Cisneros.
Exacto, Phelps. Entonces Phelps era otro grupo económico. O sea, entonces hay gente que pensaba que Venevisión era diferente que el Canal 2. No, sí, esta gente se odia y se compiten y que Televen es diferente que Venevisión y que RCTV. Si hay gente que quiere creer eso, qué maravilla. Pero los historiadores tenemos que hacer la tarea para empezar a decir, no, perdón, creo que las cosas funcionan de otra forma. Han funcionado siempre de otra forma, ¿no? La otra característica es que son organizativamente rezagadas, un poco lo estaba comentando, o sea, se niegan a, por ejemplo, por estas características de ser familiares, enigmáticamente rentables, se han negado a modernizar sus formas de funcionamiento. ¿Okay? Leo otra vez a Moisés Naín, disculpen que les lea fotos, pero son rapiditas. En la empresa venezolana no se llega muy lejos como gerente si la competencia técnica y aún la honestidad no viene acompañada de una fuerte dosis de lealtad que a veces raya con la complicidad. Esto obedece a que el tipo de relaciones que la empresa se vea obligada a desarrollar con sus competidores, clientes, bancos, sindicatos y suplidores la hace muy vulnerable a la diseminación de los delicados secretos y verdades ocultas que inevitablemente se acumulan en cualquier organización. Bodegas gigantes. Pulperías. Bueno, perdón de la pulpería. Y finalmente poco venezolana, que era lo que querían decir ellos con esto, o bueno, Moisés Naín. Leo otra vez. Sus productos y servicios, sus métodos de producción, su tecnología, su publicidad y sus estilos gerenciales tienen una influencia extranjera determinante. ¿Okay? Esto hay que pensarlo además, porque es como, perdón que yo también caiga en la trampa del grupo Polar, pero con Polar lo que fue muy inteligente, porque lo sabía en otros casos, de que me tengo que meter y ser más venezolano que nadie. Entonces mis productos son fiel expresión de la venezolanidad, la arepa y el béisbol. Entonces, cada vez que uno ve un partido de béisbol ve Polar por todos lados, ¿no? Y ellos, ahora que me hacía un chiste el profesor Carrero de que no deje de fumar porque la bigot se va a arruinar, pero el cuento de la bigot, estoy hablando ahorita de una compañía transnacional, pero y eso está estudiado, lo que estos espacios sirven para invitar que está estudiado cómo es que la bigot se hizo sinónimo de cultura popular. Eso ya lo habían hecho en Estados Unidos y bueno, antes de que aquí a la bigot la demandaran porque nos estaba matando a todos de cáncer, bueno, hay que meterse en otro nicho que nos lave la cara. Y fue estudiado y fue a propósito en que ellos, qué cosa más sana que meternos en la cultura popular. Y durante mucho tiempo, el pasado y reciente siglo XX, no había Ministerio de la Cultura, el Estado venezolano no se ocupaba de la cultura, mucho menos de la cultura popular, y que lo hacía la bigot. ¡Oh, qué maravilla! O sea, no importa que todos los ruises se estén muriendo de cáncer, pero esa gente hace un trabajo muy bueno. O sea, y si no por ellos no conocemos a los diablos danzantes que son patrimonio de la humanidad. Y además una editorial poderosa, pero fue muy bien pensada la estrategia, ¿no? Pero son métodos traídos de afuera, no se ha inventado nada nuevo. Bueno, esto era, simplemente quería empezar por otro lado para, sobre todo, empezar a ver el caso de los grupos económicos, ¿no? Me voy a basar sobre todo. Perdón, claro, es que no sé, no lo sé cómo se puede poner más grande. Si me pongo a jurungar esto lo voy a apagar. Esto simplemente es una referencia. Yo sé que todo el mundo que viene para acá sabe mucho más que uno, pero simplemente quiero hacer la referencia. Lo que estoy poniendo ahí son los nombres de los principales grupos económicos según Domingo Alberto Rangel. El video se tiene que estar más para atrás, ¿no? También es la fuente. Es la fuente que utilizó.
Bueno, está ahí y después eso se queda por ahí, pero eso está en el libro La oligarquía del dinero. A veces lo que he estado oyendo todas las conferencias anteriores y está muy bien, yo lo sé, que todo el mundo sabe esto, me van a disculpar por llover sobre mojado. Es la fuente. ¿Ah? Es la fuente. Es la fuente, que lo tenía que hacer más grande. Pues te lo puedo leer, es una referencia que está ahí. Son los grupos que Domingo Alberto Rangel, en este trabajo de La oligarquía del dinero, tiene todo un capítulo que a mí en particular me resulta muy atractivo. Creo que fue muy bien hecho, con todas las observaciones que también hay que hacerle metodológicamente, ¿no? Pero esos principales grupos económicos que estaban divididos entre mayores y menores, que trabajó Domingo Alberto Rangel, perdón, no era él, era un equipo de trabajo que estaba detrás de esa investigación, ya lo reafirmó aquí la profesora Judith Valencia, que fue uno de los que trabajó ahí recopilando información. Esos grupos son el grupo Volmer-Zuluaga, era el mayor para entonces, en términos de capital de activos, 3.448 millones de bolívares, eso estoy hablando para el año 72, en que salió este libro, la primera edición. Le seguía casi 1.000 millones de dólares apunta el profesor Carrero en ese momento. ¿Okay? Volmer Zuluaga era el gigante de nuestro sector privado. Los Rockefeller, como lo quieran ver, le seguía extrañamente el Banco Unión. Después venía el Grupo Mendoza, que otra vez hay que decirlo, creo que fue mucha gente que sabe quién era el Grupo Mendoza, don Eugenio Mendoza, ¿verdad? Un grupo además que tenía mucha fortaleza en el sector industrial, que no son los Mendoza Fleury, que son los de la Polar, que lo van a ver después. Le seguía el grupo Bulto, nuestros vecinos aquí con la Fundación Bulto. Le seguía, entonces en quinto lugar aparecía el grupo Polar, que son los Mendoza Fleury, en quinto lugar en ese momento. Le seguía el grupo Delfino, después Phelps, y aquí empezaban ya los grupos menores, el grupo Phelps, el grupo Blom, grupo Tamayo, grupo Neumann, Domínguez y Sosa Rodríguez. Es simplemente una invitación que quisiera hacer aquí a que revisen ese libro, porque creo que logró reunir, tenía que ver, me imagino, que con la pluma en particular de Domingo Alberto Rangel, en este momento en que, si bien se reunía información objetiva, cuantitativa, eso se mezclaba con otros datos que le ayudan a uno a mucho entender cosas, de cómo se comporta ese grupo, ese sector privado. Por eso empecé por las características que daba el propio sector privado antes, ¿no? Con el trabajo de Domingo Alberto Rangel uno tiene claves que son muy importantes. Le voy a decir gaticos que parecen niños, pero por ejemplo él decía, y además hay que entender por qué el primer grupo pareciera que son dos, el Volmer Zuluaga, ¿sí? Y es que estaban perfectamente unidos, la familia Zuluaga Machado y el grupo Volmer, ¿okay? Que si eran inicialmente dos hermanitos gigantescos alemanes, que empiezan a hacer todas las empresas. Pero ¿cómo se unen? Les pongo un ejemplo, que después voy a volver sobre esto. La electricidad de Caracas, hasta hace nada, siempre se entendió que era, y fue un esfuerzo muy loable de un primer Zuluaga que era ingeniero, que fue el que primero montó una planta eléctrica en Caracas, hacia el Llanito, por allá, no sé qué, por Petare, montó esa empresa que efectivamente funcionaba muy familiar de esta familia Zuluaga, ¿no? Machado Zuluaga, y siempre se entendió que la electricidad de Caracas era de la familia Zuluaga. Ya en los años 50, se sabe, lo dice Domingo Alberto Rangel, la mayoría de las acciones era del grupo Volmer. ¿Dónde está la electricidad de Caracas? Ahorita por Polec, en San Bernardino, en la avenida Volmer. Y hay gente que pasa por ahí y no se quiere dar cuenta, y no se da cuenta, entonces tiene que venir uno a recordar. Y San Bernardino era una hacienda de los Volmer, así que fue la primera urbanización en términos contemporáneos de Caracas.
cuando uno empieza a atar todo ese tipo de cosas. Pero el otro datico que también da Domingo Alberto Rangel, que me encanta, es como los Vollmer, por Max Weber, por un comportamiento teutón, no sé, casi que puritano, nunca salían en público. Los que sí les encantaba salir y declarar eran los Zuluaga. Y todavía piensan en el último Zuluaga de Globovisión. Es una cosa que está ahí. Entonces eso le venía muy bien al grupo Vollmer, porque esta gente siempre estaba dando la cara, y le encantaba coger una pantalla y salir declarando. En cambio los Vollmer nunca se les dio la cara, ¿no? Creo que se apuntaba en las conferencias que me han precedido cómo hay que pensar eso. O sea, ahorita creo que el joven Vollmer, del Ron Santa Teresa, sí sale hasta en Miraflor. Un dato que quiero que vean es, por primera vez, creo que un Vollmer sí sale en la palestra pública, porque creo que un Vollmer es el presidente del Banco Mercantil actualmente, ¿okay? Y el Banco Mercantil siempre fue de los Vollmer, ¿okay? Y creo que ahorita es uno de los más grandes como bancos privados. No es el más grande, pero hay que pensarlo, o sea, y hay que enterarse de eso. Y los estatiques, ¿quién los inventó? Una empresa privada que es del Banco Mercantil y es de los Vollmer. Todos que somos tan felices cuando nos dan los estatiques. Piensen que hay detrás de todo. Esto, por ejemplo, que se dice, para entenderlo, estos son datos que da el propio Domingo Alberto Rangel, que para uno resultan muy, muy útiles, ¿no? Una vez quisiera adelantarme por una cosa que voy a tratar más adelante, y que tenía que ver con ese cambio, porque aquí se ha estado tratando. Estos son los grupos económicos en los que más o menos académicamente coincidimos todos que funcionaron, yo diría que la primera mitad del siglo XX, porque este libro de Domingo Alberto es del 72. La pregunta es, ¿cuáles son los grupos económicos ahorita? Yo no me voy a meter con eso porque insistí desde el principio que iba a ser como un recuento del estado historiográfico de la cosa. No lo sabemos con precisión, tenemos intuiciones, no sé qué, pero a ver, después de ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? En los 70, que viene posterior a la salida de ese libro, se supone que surgen unos nuevos grupos. Eso sigue siendo una discusión que tenemos que resolver, ¿no? Tiene que ver con la figura de los 12 apóstoles, ya me voy a referir después a eso. Pero quiero simplemente adelantar hipótesis, líneas de trabajo. Porque se dice que después de ese primer gobierno de Carlos Andrés, la composición y el protagonismo de esos grupos económicos cambió, ¿no? Cambió además por toda la dinámica también de nuestra propia economía y de cómo empieza a hacerse añicos, a hacer crisis el modelo económico basado en la renta. Entonces eso obliga a los grupos a cambiar. Estos grupos tradicionales que estudió Domingo Alberto, lo que habría que pensar también, es lo que quiero adelantar, es cómo se reacomodaron y quiénes desaparecieron y quiénes surgen, porque simplemente quiero hacer una mención al último de la lista, el grupo Sosa Rodríguez. En ese momento era como el enanito del estudio de Domingo Alberto Rangel, pero lo que hay que pensar qué pasó con ese grupo, ¿okay? Porque Sosa Rodríguez es una familia. Yo simplemente quiero adelantar cositas que estuvieron todo el tiempo frente a nosotros y ahí no lo queríamos ver. Julio Sosa, algunos se acordarán que fue un ministro de la económica muy importante, tanto con Caldera como con Carlos Andrés. Eso es un elemento importante, como ese grupo económico siempre se encargó de meterse directamente en el gobierno y en la toma de decisiones en política económica. Julio Sosa, insisto, tiene que con Caldera dos, creo además, ¿no? Pero aparte de esto, que era evidente que un miembro fundador, creador de ese grupo económico, después era quien tomaba las decisiones en política económica, es decir, que estaba metido en ambos lados, Julio Sosa. Después tienen que recordar otros detallitos como, por ejemplo, cuando llega el gobierno de Carlos Andrés II, ¿verdad? 89, en ese momento él tomó, claro, con todo lo que ustedes ya conocen, que es su trampa, su giro en materia de política económica. Él metió en PDVSA a un personaje muy particular, que era Andrés Sosa Pietre. Sosa.
él sacó un libro pues, que cuenta y además se burla de todos nosotros de lo que hizo en PDVSA. Quiero mencionar esto porque otra vez un miembro de ese grupo, que básicamente cuando empezó a crecer, creció de manera legítima, asociándose al sector petrolero, es decir, Benoco. Creo que Benoco, algunos deben conocer esa marca, o sea, que lo que hacía era procesar la materia prima del petróleo y sacar aceite, ¿no? Después hasta creo que llegaron a tener unas bombas de gasolina, es legítimo que se metieran, ¿no? Y contribuyeran con el desarrollo de la industria petrolera, el sector privado nacional, pero de ahí, como iniciativa privada, a después meter a uno de ellos a dirigir PDVSA, quiero que vean que era lo que nos estaban haciendo recientemente. Y el caso de Andrés Sosa Pietri es muy cómico porque además él prácticamente lo decía, creo que en ese libro que se consigue en internet, si lo buscan Andrés Sosa Pietri, hasta lo pueden bajar por internet, pero por ahí se consigue. Ese es un señor que no le atendía el teléfono al presidente de la República. ¿Qué fastidia este tipo? Y sobre todo, que fue lo que en su momento creó mucha roncha, con Carlos Andrés Pérez II, este cuento de las dinámicas de cómo se comportaba PDVSA, ahora se me va el nombre de la meritocracia, o sea, que para que llegara a ser presidente de PDVSA era porque había empezado de bebé, entonces subía, para que llegaba a presidente. En el caso de Andrés Sosa Pietri venía del sector privado, y eso fue un problemón para PDVSA. Porque además no solamente venía del sector privado, sino que su principal empresa era la Compañía Nacional de Válvulas. Es decir, que lo que hacía era pura fuerza que le vendía a PDVSA. Después este mismo tipo se mete a dirigir PDVSA. Un dato que yo no he confirmado, pero que lo leí recientemente en internet, es que, por ejemplo, pues me encanta, es el caso de La Estancia. ¿Saben lo que es La Estancia? El centro cultural de PDVSA en Altamira. Esa era la casa de los Sosa Rodríguez, ¿sí? La casa de los Sosa Rodríguez hasta hace nada, o sea, porque creo que en los 90, cuando Andrés Sosa Pietri era presidente de PDVSA, PDVSA compró La Estancia, se compró su casa, con la plata de todos los venezolanos. La estancia es una maravilla, qué chévere, qué bello ese jardín tan grande, pero porque uno está ahí, uno lo que tiene que preguntarse es cómo esta gente logró tener un jardín tan grande hasta el año 90, dentro de una ciudad tan gigante y complicada como Caracas. Además era en la espalda de la embajada norteamericana. Y bueno, por eso eso se llama la floresta, lo que son las florestas, por eso ahí estaban todas las embajadas. Hay un montón de correlaciones con lo que simplemente uno tiene que empezar a ver de cómo se comportan, quiénes son los que conforman un grupo económico y cómo se comportan. Esa era la última cosa con este grupo Sosa Rodríguez, que insisto, aquí está de último, pero después hay señales que deben invitarnos a conocerlo más. Yo siempre lo preguntaba en mis clases y no lo veía, ¿de dónde salió Pedro Carmón Stanga? Desde Cámara. También dentro de esa lógica, yo soy presidente de Cámara, perfectamente yo soy llamado a ser el presidente de la República, en 2002. Pero Pedro Carmón Stanga venía del grupo de la empresa Benoco. Eso es lo que simplemente quiero dejar ahí para invitar. Así que este pobre grupo que estaba de último ahí, después que ha sido de su vida. Sé que no, se les expropió todo eso, pero hay que verlo, o sea, hay que estudiarlo con más detalle, ¿no? Además, después el propio Domingo Alberto Rangel lo dice, y los otros estudios, cómo de alguna forma estos grupos menores funcionaban como satélites de los grupos mayores. Es decir, que el grupo Sosa Rodríguez estaba muy relacionado e influenciado por el grupo Volmer, ¿no? Entonces Volmer era un tentáculo además. Entonces los grupos que están como diferenciados, lo que tenemos es que empezar a entremezclar sus relaciones para entender cómo funciona o cómo ha funcionado ese sector privado, ¿no? Eso es lo que me llamaba la atención ahorita. Quizás adelantándome a esto, vuelvo a reiterar la invitación a que ese libro de Domingo Alberto Rangel está ahí, lleno de muchos datos. Una cosa crítica que hay que decir, que a veces los historiadores resentimos que Domingo Alberto escribía muy bien, pero no había manera que pusiera la fuente, pero a veces lo dice. Y otra vez, él se alimentó de la información que está en el archivo del registro principal de Caracas.
Digo esto porque hay que volver a esos archivos, ¿no? O que estaba, dice un historiador, nos ha pasado que uno a veces va a ver un documento y le falta un poco de hoja. La gente lo llevó, todo eso, pero bueno, pero a veces los silencios también le dicen a uno como historiador, pero hay que buscar. Sobre todo esa investigación se alimentó de esa información, ¿no? En términos de repositorio documental, ¿no? Esto es muy chévere porque creo que en eso fue muy acertado estos trabajos. Después creo que el profesor Brito y todos los trabajos que hicieron a través de la Universidad de Santa María, que eran ahora sí historiadores profesionales, empezaron a hablar dónde está esa información. Que es una primera cosa que quiero adelantar, cuál es el reto que tenemos, dónde consigo la información de los actuales grupos económicos. Porque lo dijo en su momento Domingo Alberto Rangel, lo dijo el profesor Brito, la dificultad que tenemos también con la dinámica capitalista, y en el caso específico de las empresas, es todos los trucos que tú haces para que tú no sepas quién es el dueño, ¿no? Y eso son prácticas legales, ¿verdad? Que a veces se crean por vacíos también en la propia legislación, pero uno tiene que empezar a buscar formas de cómo buscar esa información, ¿no? Y eso refiriéndome al pasado siglo XX. ¿Okay? Por eso decía que, por ejemplo, el CENIAT tiene que abrir sus puertas en algún momento. Alguien se va a quejar de que como van a estar viendo mi declaración jurada de bienes. Bueno, es una información que tiene que ser pública. Si no está en los registros, que tenemos que volver a esos registros mercantiles y todo eso, hay distintas maneras de acercarnos a ver cómo eso. Quiero comentarlo aquí porque entre varios creo que lo hacemos más fácil. Me pasó recientemente en este semestre que acaban de terminar, de que cuando estoy hablando de estas cosas en la materia que doy, un alumno que le tocó exponer sobre los grupos económicos empezó a conseguir información en el SAPI, en el Servicio de Propiedad Intelectual. Parece mentira, yo como historiador nunca lo hubiera pensado. Y la vaina está en internet, o sea que yo ni siquiera tenía que ir para el archivo. Simplemente lo quiero decir de aquí porque esas cosas, insisto, para que todos conozcamos, la información tiene que correr, no se tiene que quedar esa es una vía, por ejemplo. La otra cosa que pasó, y entonces menciono un libro al que me voy a referir más adelante, que es del profesor Fernando Coronil, que se llama El Estado Mágico, ¿verdad? Él tiene notas a pie de página, que también creo que él es sociólogo, se murió recientemente, antropólogo. Este libro también es muy caro, tienen que hacer una vaca y comprarlo o fotocopiarlo hasta que alguien decida escanear, pero es una joyita de libro, ¿no? Porque por el tipo de trabajo que hizo. Siendo antropólogo, logró, y yo me imagino, voy a comentar una cosa que parece muy vana, pero son dificultades metodológicas. Me imagino que como era un profesor que daba clases en Estados Unidos toda la vida, en la Universidad de Michigan, cuando vino para acá, logró entrevistar a muchísima gente, ¿no? Y todo el mundo hablaba con él. Yo llego y le digo que yo soy de la UCB, la gente nunca tiene tiempo. Él lo dice, cómo lo va a entrevistar no solamente a altos funcionarios de gobierno, sino a altos empresarios. Y te da la referencia de entrevista, ¿Esto por qué? Porque él en una de sus notas a pie de página dice que logró hacer un nuevo mapa de los grupos económicos, pero en el libro no está. Es que se quedó en sus papeles, pero habría que ver cómo hacerlo. Lo que quiero apuntar es que metodológicamente es muy chévere porque él logró tener acceso a altos personajes de la industria privada, no solamente empresas transnacionales, sino del sector privado nacional y sobre todo altos funcionarios. Entrevistas con Carlos Andrés Pérez, todo Y la otra cosa que me llama mucho la atención son entre sus notas, es decir, de su aparato crítico, cómo hace referencia a papeles de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, ¿no? Que él conoció, me imagino que porque tenía acceso al archivo del Departamento de Estado. A veces no hemos hecho la tarea, pero hay que hacerla. Él, por ejemplo, te da la referencia de una comunicación de la Embajada norteamericana en la que tenía totalmente radiografiada al sector privado, ¿no? Y las relaciones que tenían. Es decir, que actualmente lo hacen, ¿ok? Y el que no lo crea, la vida que le vaya bien en la vida. Sí. Pero lo están haciendo, ¿sí? A veces parece que tienen que, y en el caso de los Estados Unidos sí hay una legislación en la que tú no puedes acceder a los papeles después de cierto tiempo, pero
A lo que me refiero es que, por ejemplo, tenemos que volver a los papeles tanto de la embajada como del Departamento de Estado, el Comercio, de los Estados Unidos de los años 70, 80, 90, porque debe haber mucha información a la que no hemos accedido, ¿ok? Porque no están los trabajos por ahí, no se conocen. Así como me imagino que el propio archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro, que también tiene que tener mucha información y hay que acercarse a él. Estas son las noticias críticas sobre este tipo de trabajo. Vuelve a existir, entonces un parte del reto que tenemos es en el futuro inmediato es cómo cambia la composición de los grupos después de los años 70 y hacia dónde nos vamos a tener que meter para buscar esa información. Vuelvo también otra vez al caso de Liesa, porque Liesa, estando aquí, ha hecho muchos estudios de este tipo a los que normalmente no hemos tocado la puerta. Lo digo yo por mea culpa de que ni siquiera me he acercado a ellos a buscar esa información, porque son trabajos académicos, por ejemplo. Y llama mucho la atención porque pues sabemos que no solamente los trabajos de Moisés Naín, sino que hay otro profesor que se llama José Malavé, que recientemente también sacó un trabajo en una obra que saca la Fundación Polar, ¿no? Que son 3 tomos, que se llama Venezuela, siglo XX, visiones y testimonios. Esto es una obra interesante, pero es rarísima, porque hacen un balance de todo el siglo XX pasado y se meten en todos los aspectos como de la vida venezolana, y eso hace que haya artículos muy visibles. Hay unos que no sirven para nada, otros que son muy buenos. Pero hay que meterse en eso. En esa obra, este profesor José Maravé se mete con un artículo que se llama El Teatro de los Negocios y da información muy rica, que además para mí me llamaba la atención. Eso ha debido salir en el año 2000. Para nosotros es muy reciente, digo en términos de historiadores como publicación, pero era sorprendente la información que daba. Por ejemplo, un datito, el grupo Bulto. Pues lo tengo para que me jalen las patas esta noche. Lo tenemos al lado, pero no tenemos un trabajo sobre el grupo Bulto en términos académicos serios, más allá de lo que hizo Domingo Alberto Rangel con esto de los grupos económicos, ¿no? ¿Cómo es que el grupo Bulto, por decir un chiste malo, o sea, hicimos la independencia y al día siguiente llegó el grupo Bulto a vendernos armas? ¿Okay? Y desde ese momento hasta ayer, digo, todavía existe, pero muy disminuido económicamente. Un grupo además muy particular, porque lo dice Domingo Alberto, lo ratifican varios autores. Este profesor José Malavé fue el grupo privado que mejor manejó sus relaciones con el Estado, y siempre estuvo ahí. Además, digo yo como historiador también, un grupo muy peculiar porque en términos materiales la riqueza que tiene su museo, que lo ha conservado muy bien, es una cosa que llama la atención. Ellos tienen más cosas del Libertador que el Estado venezolano. Espero que estén ahí conservadas, que bueno, ¿no? Hay que entrar y verlas. Y después hay que preguntarse por qué están ahí. Esto sé que me estoy saliendo del tema, pero del grupo Bulto no tenemos un trabajo, hasta que yo leo a este profesor José Malavé y sale una referencia de que don Alfredo Bulto creo que escribió un trabajo sobre la casa Bulto, que yo nunca he visto, que no existe en la Biblioteca Nacional. O sea, por una edición privada, de regalo, estas cosas que hacen las empresas, me imagino, que es lícito, como no tenemos información, como no nos hemos metido a trabajar ese grupo. Eso es un problema, ¿okay? Un problema que hay que subsanar, ¿no? Insisto, simplemente por un afán de conocimiento, de conocer cómo funciona, cómo ha funcionado nuestra economía en el pasado reciente. No se trata aquí de un ajuste de cuentas o lo que le salió mal a los adecos en el 46, que fueron los juicios por responsabilidad civil. No sé si pareciera que no tiene nada que ver, pero no se trata de esto, de juzgar, sino de conocer. ¿Okay? Bueno, sigo porque habría que ver, ya para meterme con este problema que surge de a partir de estos grupos de Domingo Alberto, ella paso menos se va a ver, claro, porque simplemente callé, pero no pensé que no contaba con la cosa audiovisual.
les puedo dar una pista. Es decir, al final del libro de Domingo Alberto Rangel, para los que son muy flojos, no se quieren leer el capítulo entero, él te da el nombre de las empresas que conforman cada grupo. Y lo que quiero es invitar a eso, porque sé que muchos de ustedes lo saben, pero hay que refrescarlo. O sea, uno se lleva gratas sorpresas cuando ve que tal empresa hay personas. ¿Sabes qué? Y no lo sabe. O sea, como que el Banco Mercantil era del grupo Goldman y lo sigue siendo. No sé su posición accionaria ahí, pero son el principal grupo que está detrás de esa institución. Y hay que ver los nombres de las empresas y descubrir quiénes las manejaban. Eso creo que es información muy útil. Los que están aquí es porque están interesados realmente en la historia económica reciente, pero nosotros tenemos que servir para que otra gente lo conozca. Por eso creo que es muy útil esto que hace Domingo. Y simplemente las había escaneado las hojas para hacer como un resumen, pero no sé. Vamos a llegar a la de los 12 apóstoles. Esa es una lista que tampoco pueden ver, que son los llamados 12 apóstoles, que es lo que pasa que con el primer gobierno de Carlos Andrés, por la dinámica estructural, diría yo, de nuestra propia economía, por lo que pretende hacer Carlos Andrés con el quinto plan de la nación, con la Venezuela Saudita, es lograr la segunda independencia, ¿verdad? En términos económicos. Y lo que se entiende entre los académicos es que ese escenario sirvió para que surgieran unos nuevos protagonistas en el área económica. Alguien lo escribió por ahí, yo lo ponía, que hay que ver esta lista de 12 apóstoles con cuidado, porque ahí hay funcionarios públicos. ¿Okay? El primero, digamos, Macindo Rodríguez, que era el superministro de planificación, claro que tenía conexión con el sector privado previamente. Pero alguien los caracterizó a estos 12 apóstoles como capitalistas políticos o políticos capitalistas. Y ahí lo que pasó en ese primer gobierno de Carlos Andrés es que la gente de alguna forma se quitó la máscara, ¿no? Y sobre todo en el plano político, en la dirección de la política económica, Carlos Andrés, parece mentira, en ese primer gobierno empezó a dar muestras de lo que iba a hacer, ¿no? Y sobre todo en el segundo gobierno, ¿no? Y hay personajes, por ejemplo, que ahí está Carmelo Lauría, que espero que algunos lo recuerden, era también uno de esos superministros de las relaciones interiores, fue de varias cosas, de Carlos Andrés Pérez. Yo era muy joven en ese momento, no le hacía caso hasta que empecé a estudiar en la universidad, y después lo descubrí, y Carmelo Lauría no era un adeco de siempre, era un banquero, además era un joven banquero. ¿Perdón? Viene del grupo latino. Era un joven banquero estrella, o sea, después de Vicente Lecuna, creo que él fue el presidente del Banco de Venezuela más joven, o sea, un tipo el escotec de la época, pero un tipo que es banquero, de repente se mete, como lo llama Carlos Andrés Pérez, a dirigir la política. Insisto porque en esta lista de 12 apóstoles hay que diferenciar esto, porque hay unos personajes que siendo políticos, siendo de alguna forma perteneciendo al sector político, lo que llevaban adelante era un determinado tipo de política económica. Y lo otro sí es que se supone que aquí surgen unos nuevos empresarios con el que me voy a quedar básicamente es con Diego Cisneros, ¿no? Porque no es un personaje, sino que sabemos que es un grupo económico. Y quiero hacerles una conexión. En una primera lista que mostré del trabajo de Domingo Alberto Rangel, el grupo Cisneros no existe. ¿Sí? Hasta el año 72, ¿no? Y hay que pensarlo, pero todavía está ahí, como si no existió para el 22, porque era tan fuerte a finales, no, en el año 2002, porque esto es una imagen, me van a perdonar la irresponsabilidad, pero Cisneros con DirecTV fue el que logró dividir la pantalla. Es decir, que estoy más potente que el Estado venezolano cuando está haciendo una careta, con un botón. No, que tras él hay un grupo que dónde está, dónde surgió. Eso sí es verdad que en el 76, con esa relación en particular con Carlos Andrés Pérez, ese grupo que venía de antes era tan pequeño que ni siquiera estaba dentro de las consideraciones de Domingo Alberto Rangel, por sus conexiones directas con el Estado venezolano, empieza a crecer, ¿no? Lo otro que entonces ahorita hay que asomar, ya se ha dicho aquí anteriormente, la profesora Valencia, la profesora Cárdenas, que cuáles son las características de estos nuevos grupos económicos en la actualidad. Yo no me
simplemente estoy tirando líneas o ideas para vernos. Lo que pasó con estos nuevos grupos, y tiene que ver digamos que con la debacle económica que empieza a sufrir Venezuela a partir del año 83, que hace eclosión en el 89 y nos alargaron esa agonía hasta finales del siglo pasado, y de alguna forma estamos metidos en esta dinámica económica. Esas características de nuestra realidad económica hizo que estos grupos económicos, si no se interrelacionaban con el capital internacional, no tenían forma de sobrevivir. Y esto pareciera a propósito, típico truco del historiador, que como las cosas ya pasaron, por eso uno siempre tiene razón. El grupo Cisneros es perfecta expresión de eso. ¿Okay? Uno lo sigue pensando como un grupo venezolano, pero que ni siquiera tiene oficinas en Venezuela, estoy exagerando, pero que ni siquiera las tiene. O sea, hace tiempo que ellos empezaron con una cosa muy particular, que la deben recordar, que dentro de Latinoamérica, en estos hábitos terribles que tenemos, era el único país que no se bebía Coca-Cola, Venezuela. Porque tomaba Pepsi-Cola. De maravilla, o sea, no hay que beber refresco, pero eso pasaba porque Cisneros era el representante de la Pepsi, y lo impresionante fue cómo Cisneros, después de esta época, logró hacer un negocio con la Coca-Cola, dejar la Pepsi y meterse con la Coca-Cola, y de alguna forma le va muy bien. Piensen en lo que significa la Coca-Cola como transnacional. Bueno, quien es su representante, quien maneja esa franquicia, que es este grupo Cisneros, ni siquiera tiene que estar aquí, ¿no? Pero además, el grupo Cisneros sí leyó la dinámica del cambio de los tiempos y logró meterse en pocas áreas. O sea, y básicamente esas pocas áreas que siguen siendo servicios, ¿no? Pero se metió en las telecomunicaciones, lo que es un monstruo en Latinoamérica en términos de telecomunicaciones, ¿no? Lo es, ¿no? Y basta ver el que tenga DirecTV, cuál es la publicidad que sale ahí, todo esto. Bueno, uno lo sigue pensando como un grupo venezolano, pero no lo es, ¿okay? Pero yo me atrevo a decir ahorita sí tiene un peso aquí específico, ¿no? Porque lo debe tener, porque sigue siendo, sería el Volmer del Domingo Alberto Rangel, que es el grupo mayor que dirige otros más pequeños aquí. No, eso no lo sabemos. Como historiadores tenemos que plantearnos cómo estudiar eso, ¿no? Esto quiero que lo vean porque además después de estos 12 apóstoles, por ejemplo, hay un grupo que en su momento me llamó mucho la atención, porque todos lo deben conocer, que era expresión de un grupo económico, era el grupo Roraima en su momento, y quien estaba detrás de esto eran los bigotes del canal 2, ¿cómo se llama? Marcel Granier. Sí, Marcel Granier, el grupo Santa Lucía, todo eso. Pues deben recordar cómo Marcel Granier era un señor que creaba opinión, pero fuertísimo. Entonces era como que, bueno, no, sí, vamos a ver primer plano, porque eso sí es serio. Bueno, sí, yo me imagino que caí en esa trampa también. Pero uno tiene que pensar entonces volver a... ¿Puso a sudar más? Puso a sudar mucho, ¿no? Pero eso, porque eso es una problemática mayor. Pero ¿quién es Marcel Granier? Del grupo 1BC. Ese grupo 1BC viene de dónde? El grupo Félix. El grupo Félix era un grupo menor. Según Domingo Alberto Rangel, en la primera mitad del siglo XX. Pero después uno descubre que tiene una torre gigantesca en la Plaza Venezuela. Entonces, ¿cómo se construyeron esa torre? La torre Eiffel. Y ese grupo creo que tenía un pie en la cosa de la agroindustria, que era Mavisa. Mavisa se la terminó tragando actualmente la Polar, ¿sí? Tenía jabón las llaves, ¿no? Pero lo que sí se la ponía a ese grupo Eiffel era con su relación con Procter & Gamble, ¿sí? Eso todavía no lo sabemos cómo es el término de esa asociación. Bueno, esto hay que estudiar, a ver, pero por eso me refiero a que si no tengo el canal 2, ¿dónde está ese grupo? Pero quería hacer referencia a dónde está ese grupo actualmente. Claro, bueno, no, pero y esa pantalla de medios es porque les sirven a un grupo económico mayor. Eso es lo que tenemos que saber, ese tipo de relación, ¿sí? Y estudiarla en términos como historiador. Eso creo que mientras más nos aboquemos a eso, es más sano y mejor nos vamos a entender. O sea, porque uno crece como persona, porque comprende más cosas, crece como espectador, como todo.
la relación que tenemos con lo que nos está pasando, que no hay pasta de dientes que te quita. Es la Procter & Gamble solamente la culpable. Si aquí no hay gente que tenga otra relación con eso, entonces eso es lo que simplemente quiero adelantar. Bueno, bueno, va a pasar a otro asunto, que son, creo que se ha hablado en las anteriores conferencias, pero que es lo clave, más allá de las problemáticas que podemos tener para entender cómo son los grupos económicos actuales, que insisto, yo no sé cuáles son. Yo creo que lo que estoy diciendo es que es nuestra obligación empezar a estudiarlos propiamente, porque no hay un estudio que nos permita hacer eso, ¿verdad? No tenemos una referencia, hay que empezar a hacer la tarea, eso es una ventaja. O sea, las cosas están por hacer, el problema es cuando todo está hecho, ¿no? En términos de investigación, pero hay que hacerlo. Y el Centro Nacional de Historia, vuelvo a insistir, está iniciando un proyecto de investigación sobre eso, y esto no quiere dejar de ser sino una invitación a que nos ayudemos. Sé que la profesora Nidia lo ha estado insistiendo, o sea, cómo tenemos todos que la cátedra tiene que funcionar para esto, para estudiar todo esto mejor. Para conocer cuáles son los grupos, insisto, no sé cuáles son, pero hay dificultades metodológicas para hacerlo, para conocer cuáles son esos grupos, ¿no? Lo que sí insisto es que después de la década de los 80 y 90 no tenemos un estudio de cuáles son los grupos que siguen o que seguían existiendo, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque además una cosa que se me está escapando, en la clasificación que hace Domingo Alberto Rangel, insisto, el grupo polar era el quinto, ¿no? Y básicamente lo que vivía era de la cerveza, cómo logró apropiarse de varias cervecerías que existían en el país, y eso ligado a estrategias muy atrevidas de publicidad y todo esto, lograron apropiarse de la cerveza y tienen el monopolio de la cerveza, ¿no? Y después descubren el puerto de la harina pan, y básicamente hasta ese momento tenían solamente esos dos sectores. Ahorita piensan en lo grande y eficiente que es este grupo. Pero entonces ahorita uno se lo tiene que volver a preguntar, ¿cuál es el sector más fuerte de ese grupo? La producción de alimentos, que se ha dicho otra vez, que si los dios no sientan, ellos procesan alimentos, o es la cerveza, ¿no? Lo que sabemos después, pero es por datos que están sueltos, es que después del estudio de Domingo Alberto hace los 80 y pasó con la apertura petrolera de Caldera 2, el grupo polar hasta se metió en la faja petrolífera del Orinoco, ¿okay? Asociado con otras empresas. Entonces se empezó a diversificar en otras áreas. ¿Cómo le fue en eso? Sabemos que eso se paró, esas políticas o esas compañías mixtas siguen existiendo. Esto es una cosa que tenemos que saber, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo se los digo? El problema es que ahorita uno está peleando con un contendor al que no conoce realmente. Lo tengo que decir como historiador, o sea, yo no sé cómo funciona realmente el grupo polar ahorita. O sea, es simplemente la cosa de alimentos, o lo que nos pasó amargamente en el 2002, o sea, que cuando Polar decidió sumarse al paro, nos quedamos sin cesta básica. Bueno, culpa del Estado, que dejó que un solo grupo controlara la canasta básica. De eso se trata todos los esfuerzos que se están haciendo, ¿ok? Porque ningún país serio puede permitir esto, pero bueno, nos pasó. Ahora me pregunto, ¿realmente controlan la canasta básica? Eso es lo que no sé, ¿no? Porque hay que ponerse sistemáticamente a ver qué es realmente la división de alimentos polar, qué es lo que produce, qué es lo que pasa ahí. Y luego, si está metido en otras cosas, ¿no? Si es realmente un grupo venezolano, porque si la mayoría de sus ganancias como grupo no están dentro del país, es venezolano, es como el caso de los Cisneros, o sea, logró sobrevivir porque se relacionó con el capital internacional. Lo que hace es seguir manteniendo una fachada de mínimo esfuerzo aquí en Venezuela. Eso es lo que no sé, eso es lo que tenemos que estudiar. Creo que esta cátedra tiene que servir para insisto, en este llamado, en que economistas, sociólogos, historiadores nos unamos, porque como lo digo, el propio Centro Nacional de Historia no va a tener capacidad para entender todo esto. Bueno, pero quería pasar a otra cosa, y que es el otro punto que me llama la atención, todos los han apuntado,
que es que para conocer la problemática con los grupos económicos hay que estudiar un aspecto en particular, que es la relación que siempre han tenido estos grupos económicos con el Estado venezolano. Sé que es un lugar común, pero sé que volver a decirlo, y perdón que aproveche un espacio como este tan grande, pero para decir una obviedad, pero hay que volver a decirla. Nuestra peculiaridad económica en Venezuela es que somos un país cindado por el petróleo, y eso hizo que nuestro capitalismo fuera, o nuestra dinámica capitalista, nuestra dinámica económica fuera muy peculiar. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la dinámica del desarrollo capitalista mundial, las naciones siempre crecieron porque la riqueza la creaban los particulares, ¿okay? Lo que pasa con un país petrolero es, y lo que va a pasar en el siglo XX reciente, que todavía sigue, es que tal es la cantidad de petróleo que tenemos, inclusive antes de que nacionalizáramos la industria, que el Estado es el que pasó a crear la riqueza. Entonces el Estado es el que siempre ha tenido más plata que ahora, ¿no? Y actualmente que lo tenemos, lo seguimos siendo. O sea, esto hay que entenderlo, y entonces también lo que entendió el sector privado fue esto, o sea, que al principio se resistía todo el tiempo a esa relación, después entendió que lo que tenía era que relacionarse con el Estado venezolano, de ahí la categoría de clase parásita. Que a la gente no le gusta esa terminología, pero bueno, hay que pensar en una orquídea, que es bella, pero es una planta parásita. Nuestro sector privado económico es parásito, ha vivido de la renta, ¿no? Y ahorita pareciera que sigue siendo así, o sea, la Polar lloriqueando porque no le dan plata para comprar cebada. Lo dejo ahí porque yo no me quiero meter tanto con la dinámica, pero es inevitable actual, ¿no? Esa relación entonces siempre, y está de alguna forma muy bien estudiada, pero tenemos que seguir insistiendo en eso. O sea, cómo se dio esta relación entre el sector privado y el Estado. O sea, porque hay varias explicaciones. Nuestra propia dinámica política contemporánea, sobre todo después del año 58, tuvo unas características. Ese sistema de consenso en el que estaba montada la democracia representativa a partir de los partidos políticos, ¿verdad?, tenía clarísimo cuál era su agenda económica, y simplemente fue evolucionando a llegar al primer gobierno de Carlos Andrés, ¿no? Pero en el que yo no solamente voy a apoyar el sector privado, sino que me voy a confundir con él, ¿no? Cuando pienso en esta dinámica, pienso en una cosa que empezó con Carlos Andrés Pérez, había empezado con la década militar de lo que se llama el capitalismo de Estado. Que el Estado tiene tanta plata que se mete a hacer cosas, a producir bienes y servicios, ¿no? Lo hace a veces porque el sector privado no tiene capacidad. O lo hace a veces porque lo consideraba un asunto estratégico. Quiero mencionarles en este caso, por ejemplo, durante el gobierno militar, creo que eso se ha mencionado, antes de que se empezara o se creara SIDOR, la siderúrgica del Orinoco, todo el sector privado se reunió y creó una cosa que fue llamada el Sindicato del Hierro. Eso estaba liderazado, por supuesto, por el grupo Goldman, pero estaba metido Eugenio Mendoza, los Bulton, todo el sector privado se reunió y le propuso al gobierno militar de entonces, ya estaba Marcos Pérez Jiménez como presidente, que ellos hacían la siderúrgica de este país. En ese momento se supone que la consideración fue que no se le iba a permitir al sector privado hacer la siderúrgica nacional porque esto era un material demasiado estratégico. Eso es lo que había enseñado la Segunda Guerra Mundial. Y no se podía dejar en manos del sector privado. Cuando digo SIDOR, piensen en Cabilla, todo lo que sale de ahí, ¿no? Esto es un material demasiado estratégico. Pero lo que llama la atención, y esos papeles existen, y lo que hay que conocerlos, es cuál fue la propuesta del sector privado cuando creó este sindicato del hierro. Y era una maravilla lo que ellos proponían. O sea, están los discursos de Gustavo Goldman, que era presidente de la Cámara de Industriales, recibiendo a inversionistas norteamericanos, exponiendo lo que iba a ser el sindicato del hierro, pero que se resumía en que este sector privado se reunía, ponía una determinada cantidad de capital, el Estado venezolano
ponía más capital porque tenía más plata, pero en la junta directiva no podía participar el Estado venezolano, sino que todas las decisiones las tomaba el sector privado. Eso era una manguangua gigante. Los años 50 ya lo decía. Bueno, ¿Y qué pasó? afortunadamente Pérez Jiménez se negó y se creó Sidor, ¿no? Pero hay que entender qué era lo que pasaba con cuál es esta orientación. Esto lo estaba mencionando porque me quiero referir a esta relación entre grupos económicos y sector privado. Pareciera que el primero, o el más conocido de los protagonistas de esta relación, el más evidente, fue don Eugenio Mendoza, ¿ok? Porque don Eugenio Mendoza, que es un tipo que se hace poco a poco, no es que era un papel en el suelo, porque ellos son, pero dentro de las familias de próceres eran venidos a menos, pero este señor sí se hace con mucho esfuerzo, y logra meterse en el sector industrial, el cemento, el vidrio, el papel, y eso lo hizo muy fuerte a ese grupo. Pero lo que sabemos es que, por ejemplo, durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, eso ya se ha mencionado, Eugenio Mendoza fue llamado y fue el ministro de Fomento, ¿okay? En ese momento los adicos le hicieron la vida imposible, porque era como que él se despachaba y se daba el vuelto, porque estamos en plena Segunda Guerra Mundial, habían restricciones para las importaciones, y lo que decían los adicos es que entonces todo lo que se importaba era lo que traía el grupo Mendoza. Y él en su momento se desmintió eso y se supone que terminó renunciando, ¿no? Pero lo que llamaba la atención es que era eso, como uno de los primeros empresarios exitosos se metía en el gobierno directamente a ser ministro, ¿no? Cuando uno lee lo que está escrito, lo que hemos escrito los historiadores, es muy cómico todo lo que se dice sobre eso. O sea, bueno, Eugenio Mendoza, arrepentido, se dio cuenta de que su cosa no era la política y se retiró y se devolvió lo que era bueno, a ser empresario. Pero llega 1958 y otra vez vuelve, y no solamente como ministro, sino que es parte de la Junta de Gobierno. ¿Okay? Cuando llega Pérez Jiménez y se crea una Junta de Gobierno que preside Wolfgang Larrazábal, Eugenio Mendoza y otras personas de su grupo económico forman parte de esa Junta de Gobierno, las Lamberts, ¿no? Están metidos directamente en el gobierno tomando decisiones. ¿Okay? Ese gobierno de Larrazábal, que hay que decirlo otra vez, creo que se ha repetido, no solamente es peculiar porque tenía estos dos empresarios en la Junta de Gobierno, sino que uno tiene que revisar la